Hola, ¿qué tal, apreciables alumnos? Mi nombre es Leticia Núñez Cuevas y les voy a dar una sesión con algo de ciencias naturales que se titula Estructura y función de la célula para comprender el funcionamiento en los seres vivos. Bueno, primero que nada, vamos a llevar a cabo una lectura. La lectura dice así: al igual que en los glaciares, cuando los ecosistemas marinos sufren graves afectaciones, resulta casi imposible que se restablezcan del todo, afectando a la flora y fauna que ahí se habitan. Sus afectaciones biológicas se deben en gran medida a que las células de sus organismos no pueden sobrevivir en condiciones adversas, como en el caso de los corales, los cuales son organismos heterótrofos, por lo que poseen células de tipo animal. Y bien, vamos a comenzar con una actividad muy sencilla, jóvenes. En esta actividad van ustedes a hacer memoria de los conocimientos que ustedes tuvieron en la asignatura de Ciencias 2 de Biología, donde ustedes trabajaron con célula y van a realizar un dibujo aquí en este apartado. Obviamente ustedes lo van a hacer en su material, en su libreta, en hojas, en lo que tengan ustedes a la mano, porque van a recordar cómo era la célula que ustedes trabajaron. Así que van a realizar un dibujo y manos a la obra. Bueno, yo sé que no han hecho el dibujo, pero pronto lo van a hacer, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La composición química de la célula. Bueno, es muy importante saber qué es la célula y de qué está compuesta. Para empezar, la célula es la unidad básica, vital y funcional que todo ser vivo posee. Y para comenzar, es el 99% del peso de una célula la que está dominada por 6 elementos químicos, los cuales son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. O lo que nuestro docente que nos impartía la asignatura le llamaba Jones. No sé si ustedes lo recuerden. Pero bueno, estos elementos que básicamente se les llama los elementos, los bioelementos, porque son los básicos en la vida, porque de ellos se componen casi todas las sustancias de que nosotros los seres humanos y seres vivos estamos hechos. Aparte que también en la química de los seres vivos tiene un objeto especial de su estudio, que es la bioquímica, y que está dominada por moléculas de carbono. Es decir, nosotros estamos compuestos por lípidos, proteínas, carbohidratos. Y estos a su vez están compuestos por esas biomoléculas mencionadas antes, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y las sustancias de las cuales nos componen, todas ellas llevan en su estructura como elemento principal lo que es el carbono. Está dominada y coordinada por polímeros, que son de gran tamaño y que por esto también se llaman macromoléculas. Las moléculas formadas por encadenamiento de moléculas orgánicas pequeñas que se encuentran libres en el citoplasma celular. La composición química de la célula es muy importante porque hay que hacer conciencia y reflexionar que está compuesta de esos elementos que a nosotros nos interesan mucho, porque en una célula existen 4 familias de moléculas orgánicas pequeñas y la primera de ellas son los azúcares, también llamados monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. Estos últimos son compuestos químicos formados por la unión de una molécula de ácido fosfórico, un azúcar de 5 átomos de carbono y una base nitrogenada
derivada de la purina o la pirimidina. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo que es una estructura de ADN, donde ustedes pueden observar por medio de los colores donde se encuentran integrados lo que es el fosfato, desoxirribosa, timina, adenina, guanina y nucleótidos. Ustedes observan la cadena de ADN y por medio de los colores podrán observar dónde se encuentra cada una de estas sustancias aminoácidas. Y bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos. Este integrante de una célula, que es de los principales, porque aparte de eso, ahí se encuentra la información genética, se llama núcleo. El núcleo está rodeado por una membrana doble, compuesta por dos bicapas lipídicas. La interacción con el resto de la célula tiene lugar a través de unos orificios llamados poros nucleares. El nucleolo, que se encuentra precisamente en el núcleo, es una región especial en la que se sintetiza el ARN ribosómico, o también le llaman ARNR, necesario para formar las dos subunidades inmaduras integrales del ribosoma, que migran al citoplasma a través de los poros nucleares, donde se unirán para constituir los ribosomas funcionales. Y aquí tenemos, ahora sí que una fotografía de cómo se puede apreciar aquí el núcleo. Bueno, ustedes observan, aquí se encuentra una célula y aquí esta parte que se encuentra en la parte de en medio es el núcleo. Bueno, seguimos en el núcleo y dentro de él las moléculas de ADN y las proteínas se encuentran organizadas en cromosomas. El ADN del interior de cada cromosoma es una molécula única, muy larga, que aparece enrollada y que contiene secuencias lineales de genes, como pueden ustedes observar en esta fotografía. Y en esta tabla que les estoy mostrando, tienen ustedes en lo que es el núcleo celular, compuesto por el núcleo, nucleolo y cromosomas. La descripción de cada uno de ellos, en donde el núcleo es una gran estructura rodeada por una doble membrana. Contiene nucleolo y cromosomas. ¿Cuál es su función? Controlar la célula. Básicamente, pues el núcleo es la parte principal de una célula y es fundamental. Luego tenemos el nucleolo, que es un cuerpo granular que se encuentra dentro del núcleo, que consta de ARN y de proteínas. ¿Cuál es su función? Lugar de síntesis ribosómica que ensambla las subunidades ribosómicas. Y el tercero es el cromosoma, que son compuestos de un complejo de ADN y proteínas, llamado cromatina. Se observa en forma de estructuras en cilindro durante la división celular y contiene genes que son unidades de información hereditaria que gobiernan la estructura y actividad celular. Luego vamos con estas partes no menos importantes, que son el citoplasma y el citosol. En el citoplasma tienen lugar la mayor parte de las reacciones metabólicas y se encuentra compuesto por lo que es el citosol, que es una solución acuosa concentrada que engloba numerosas estructuras especializadas y orgánulos. El citosol, ¿qué es? Bueno, es una especie de gel que tiene una base acuosa
y que contiene una gran cantidad de moléculas, tanto grandes como pequeñas, y que en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso de ella. Y aquí en esta imagen, en esta fotografía, ustedes lo pueden apreciar. Obsérvenlo, por favor. Bueno, estos son el citoplasma y el citosol. Vamos a pasar ahora a el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas las células, tanto animal como vegetal. Actúa como un bastidor para organizar la célula. Fija los organelos y las enzimas y es responsable de muchos de los movimientos celulares, tales como los pelitos o los cilios, flagelos. Para la locomoción, hablamos de que para que haya ese movimiento de la célula, para que la célula se pueda mover. Y centriolo, que se encarga de lo que es la división celular. Se forma por 3 tipos de filamentos. Esos filamentos, para empezar, el primero son los microtúbulos. Luego, los filamentos de actina. Los filamentos intermedios. Y en esta imagen, ustedes pueden observarlos. Aquí están. Aquí ustedes pueden observar los filamentos y los microtúbulos. ¿Ok? Bueno. Ahora tenemos la estructura del citoesqueleto. Como ya había mencionado antes, se compone por microtúbulos y por microfilamentos. ¿Qué son los microtúbulos? Tubos huecos formados por subunidades de tubulina. ¿Cuál es su función? Su función es proporcionar soporte estructural. Intervienen en el movimiento y división celular. Forman parte de los cilios, flagelos y centriolos. Luego tenemos a los microfilamentos. Los microfilamentos son estructuras sólidas, cilíndricas, formadas por actina. Y la función es que proporcionan soporte estructural, participan en el movimiento de las células y organelos, así como en la división celular. Ahora tenemos el retículo endoplasmático. Este se encuentra formado por túbulos ramificados, limitados, por membrana y sacos aplanados que se extienden por todo el citoplasma. Y tenemos 2 tipos de retículo. Ustedes lo han de recordar porque, bueno, al menos el maestro que yo tuve en secundaria siempre nos decía, acuérdense que hay 2, el liso y el rugoso. Bueno, son 2 tipos, liso y rugoso. La superficie externa del retículo rugoso se encuentra cubierta por pequeñísimas estructuras que se llaman ribosomas y que en ellas se lleva a cabo lo que son la síntesis de proteínas. Luego en el retículo liso, él desempeña varias funciones. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares, como las mitocondrias. El aparato de Golgi, este famoso aparato de Golgi, que también es muy importante. Este se encuentra formado por unidades, los dictiosomas, que presentan pilas de sacos o cisternas discoidales y aplanadas, rodeadas de vesículas secretoras. La principal función del aparato de Golgi es la secreción de las proteínas producidas en los polisomas del retículo endoplásmico rugoso. Y aquí podemos observar en esta imagen cómo se observa este retículo.
Vamos con los lisosomas. Los lisosomas son una especie de sacos membranosos que contienen enzimas, estas enzimas digestivas que abundan en las células encargadas de combatir las enfermedades, como los leucocitos que destruyen invasores nocivos y restos celulares. Las enzimas lisosómicas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso y se procesan en el aparato de Golgi. Las alteraciones de las enzimas lisosómicas pueden causar enfermedades. Cuando se acumula en el organismo, daña el sistema nervioso central, provocando retraso mental y causa la muerte a los 5 años. La inflamación y el dolor asociados con la artritis reumatoide y la gota tienen relación con la fuga de enzimas. Ahora tenemos a las vacuolas. En este orgánulo, los sacos membranosos que se forman por fusión de las vesículas. Estas proceden del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. En general, sirven para almacenar sustancias de desecho o de reserva. En las células vegetales, las vacuolas ocupan la mitad del volumen celular y en ocasiones pueden llegar hasta casi la totalidad. También aumentan el tamaño de la célula por acumulación de agua. Y aquí tenemos, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, que es una red de membranas internas que se extienden a través del citoplasma. Sitio de síntesis de lípidos y de proteínas de membrana, origen de vesículas intracelulares de transporte que acarrean proteínas en proceso de secreción. Bueno, como ya les había comentado antes, tenemos el liso y tenemos el rugoso. En el liso, este carece de ribosomas en su superficie externa y se encarga de la biosíntesis de lípidos y desintoxicación de alimentos, de medicamentos. El rugoso, los ribosomas tapizan la superficie externa, fabricación de muchas proteínas destinadas a secreción o incorporación de membranas. Los ribosomas, gránulos compuestos de ARN y proteínas, algunos unidos al ER, otros libres en el citoplasma. ER es el endoplásmico rugoso, y se encarga de la síntesis de los polipéptidos. El aparato de Golgi es un compuesto de saculaciones membranosas planas. Modifica, empaca para la secreción y distribuye proteínas a vacuolas y a otros organelos. Lisosomas, sacos membranosos en animales. Contienen enzimas que degradan material ingerido, las secreciones y desperdicios celulares. Vacuolas, sacos membranosos, sobre todo en plantas, hongos y algas. Transporta y almacena material ingerido, desperdicios y agua. Organelos de energía, que son para empezar las mitocondrias, que son una estructura celular de doble membrana, responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía, trifosfato de adenosina o llamado ATP, que actúa como combustible celular. Los plástidos, sistema de 3 membranas. Los cloroplastos contienen clorofila en las membranas tilacoideas internas. Y aquí se encuentra un ejemplo de estos organelos de energía, que son las mitocondrias y los plastos. La clasificación de los plastos. Pigmentados, que serían primero los cloroplastos, cromoplastos, los cuales contienen pigmentos carotenoides, como la xantofila, el caroteno y el licopeno. Los no pigmentados, llamados leucoplastos, como el amiloplasto, el protemoplasto y el helenoplastos. El primero trata de almidones, el segundo de proteínas y en este último los lípidos y las grasas. Observen este video.
Bueno, jóvenes, pues como acaban ustedes de observar en este video, se aprecia a manera de resumen todo lo que yo ya expliqué acerca de la célula y cómo se encuentra ella estructurada. Bueno, continuando con células, hay siempre controversia porque decimos que la célula es animal o es vegetal o es eucariota o es procariota. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Primero, la célula procariota. El procarión es una sola molécula de ADN circular, sin membrana nuclear que lo envuelva. El núcleo eucariota, con membrana nuclear, contiene muchas y largas moléculas de ADN que están organizadas de forma muy compleja, como ustedes pueden verlo en esta imagen. En esta imagen tenemos una membrana nuclear aquí en la orilla, que está integrando lo que es el núcleo de la célula eucariota, y dentro de esta membrana se encuentra la eucromatina o el ADN, el heterocromatina del ADN y lo que es el procarión, que también se encuentra compuesto con ADN de una bacteria en este caso. Y estos organismos procariotas, como lo son las bacterias, son los más pequeños entre los seres unicelulares. Los tamaños de la mayoría de las bacterias, que son entre 0.5 y 3 micras. Estos son muy inferiores a lo de las células eucariotas, que son entre 10 y 100 micras, como lo pueden ustedes ver aquí. Tenemos en el ejemplo de las bacterias, por ejemplo, tenemos muchos tipos de bacterias, aquí les menciono solamente algunos. Una bacteria muy común que vive en nosotros siempre, que es la Staphylococcus aureus, es una bacteria que la pueden ustedes encontrar en lo que es la piel. Y otros tipos de formas que presentan las bacterias como lo son de cocos. Estos cocos pueden estar separados, solitos como aquí en este caso, y solamente se le llaman cocos. Y cuando se encuentran así, como apiladitos, se llaman sarcinas. Cuando se encuentran en parejitas, se llaman diplococos. Cuando se encuentran en cadenas largas, se llaman estreptococos. O cuando se encuentran así como aquí, que pareciera que forman unas ramitas, se llaman estafilococos. También en estos tenemos lo que son bacilos, que son alargados. Y también tenemos los espirilos, que son como un resortito. O los vibrios o vibriones, que son como en forma de una coma. Estos son diferentes tipos de formas que presentan las bacterias que normalmente nos encontramos como tipos de células eucariotas. La célula eucariota. Aquí tenemos que las células eucariotas son en la célula animal y la célula vegetal. Aquí tenemos todas las, ahora sí que todas todos los organelos en común que tienen la célula vegetal y la célula animal. Los organelos en común, porque hay algo que la célula animal no tiene y que la célula vegetal sí tiene. En este caso, la célula vegetal tiene cloroplastos. Es una característica principal de la célula vegetal. Y la célula animal no tiene cloroplastos. ¿Ok? Bueno, ahora, otro ejemplo de célula eucariota son los protozoos. Y uno de los protozoos más comunes que podemos tener, como lo es en las aguas de charco, es el llamado paramecio. Aquí se les pone una fotografía de un ejemplo de paramecio para que ustedes puedan observarlo. Antes de presentar este video, les comento que aquí van ustedes a encontrar una información muy importante. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético,
está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador. Bueno,
Estuvo muy interesante ese video. Creo que con ese video pues podemos llegar a comprender mejor en qué consiste la célula procariota y la célula eucariota. En esta siguiente lámina vamos a hacer nuevamente un recordatorio, pero más que nada es para que ustedes puedan evaluar o se puedan evaluar en cuanto a la actividad. Primero, vamos a recordar que las células son la unidad básica fundamental de la vida y que en la naturaleza existen dos tipos, que son las procariotas y las eucariotas. Los animales, los hongos, las plantas están formados por células eucariotas, mientras que las bacterias y las arqueas están formadas por células procariotas. Y tenemos tres preguntas. La primera, ¿qué tipo de nutrición tiene el coral? La respuesta la deben justificar. La segunda pregunta, ¿qué diferencias hay entre las células tipo animal y vegetal? La 3, ¿por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? Bueno, estas preguntas las pueden ustedes responder de acuerdo a la información ya vista antes, tanto en la lectura como en la información dada de los organelos celulares, como en los videos. En la siguiente actividad, bueno, eso lo pueden ustedes hacer en su libreta o en su manual si es que lo tienen. Entonces, no importa, aquí la situación que importa es que ustedes realicen las actividades que se les están solicitando para que les sirvan de repaso. Ahora, otra actividad es la de los tipos de célula eucariota y procariota, de acuerdo a las características que se encuentran aquí en este cuadro. Van ustedes a relacionar. Aquí tengo las posibles respuestas. En el inciso A tenemos la 1 con A, con C, con D y la 2 con B, con E y F. O también podría ser la B. La B, que es 1 con B, con D, con F y 2 con A, con D y con E. La C, que es 1, o sea, eucariota, con C, con D y con E, o 2, que es procariota, con A, con B y F. O el inciso D, que es la 1, que sería eucariota, con la D, la E y la F, y la 2, que sería procariota, con la B, la C y la D. Es decir, tienen que relacionar eucariota y procariota con las características que se encuentran aquí. Aquí ustedes tienen 4 incisos, 4 posibles respuestas, donde tienen que subrayar una sola, ya sea la del inciso A, la del inciso C, la del inciso, la B, que me la brinqué, la B, o la D. A ver, se las voy a marcar un poquito. Para que esté. Aquí está. Sería la A, sería la B, sería la C o sería la D. ¿Ok? Bueno. Esta actividad la van a realizar también con su material de trabajo. Donde tenemos otra actividad. Aquí van a relacionar el organelo de la célula con su función y van a escribir dentro del paréntesis el número que corresponda. Primero, tenemos aquí de este lado, tenemos los organelos que serían la mitocondria, el núcleo, la membrana celular, la pared celular, cloroplasto y vacuola. Y de acuerdo a las funciones que son
realiza la fotosíntesis, respiración celular, almacenamiento y transporte, expresión genética y mantenimiento del ADN, protección y estructura externa y regula el ingreso y egreso de sustancias. ¿Ok? Entonces, de estos números, ¿cuál creen que va aquí? ¿Cuál creen que va aquí? Aquí, aquí, aquí y aquí. De acuerdo a las funciones, ¿cuál es el organelo que iría? Yo creo que aquí no hay mucho problema con entender esta actividad. ¿Ok? Es una actividad súper sencillísima que yo estoy segura que ya con todo lo que hemos estado viendo, ya ustedes la van a poder realizar de manera exitosa. Bueno, en esta actividad, que también está muy sencillita, es de completar los espacios con las palabras del recuadro en el siguiente texto. En este cuadro tenemos 5 palabras. Bueno, tenemos una de 2, pero aquí tenemos excreción, nutrición, meiosis, mitosis y respiración celular. Y tenemos un texto que son: los arrecifes de coral son ecosistemas muy estables, sin embargo, su metabolismo y producción biológica pueden ser fuertemente afectados por cambios en la temperatura a nivel global. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula y que ayudan a mantener con vida a los organismos. Entre las funciones metabólicas más importantes encontramos a la, y ahí es de donde van ustedes a agarrar palabras de las que están aquí y la van a colocar acá. Continuamos. Que inicie con la ingesta de alimentos o la fotosíntesis en el caso de los organismos autótrofos, continúa con la, y aquí van a poner la palabra que sigue, que se lleva a cabo en la mitocondria, donde se obtiene la mayor parte de la energía de la célula. Otra de las funciones metabólicas es la reproducción o división celular. Por ejemplo, los corales presentan 2 tipos de reproducción, la sexual y la asexual, las cuales realizan mediante la, de nuevo eligen una de las palabras que están en el cuadro y la colocan ahí, que consiste en formar 2 células haploides, mientras que la, elegimos otra palabra del cuadro y la colocamos allí, da como resultado 4 células iguales. Finalmente la, y colocan allí la palabra que corresponda, es el proceso mediante el cual los organismos desechan lo que no es funcional para las células. Y bueno, yo les doy por aquí como sugerencia que las respuestas las compartan. Es decir, ustedes, si se encuentran reunidos en una videollamada, en una videosesión, o como ustedes estén integrados por grupos de WhatsApp o no sé cómo se hayan integrado, puedan compartir las respuestas obtenidas y puedan encontrar la solución en esta actividad, en este ejercicio. Bueno, al igual que en el anterior, jóvenes, yo sé que ustedes pueden, que tienen todo para lograrlo y les deseo mucho éxito en esta actividad también. Vamos a continuar con la siguiente actividad. En esta actividad van a llevar a cabo una lluvia de ideas para poder llenar este cuadro. En este cuadro, que es ahora sí que de acuerdo a todo lo que ya se ha visto, en todo lo que va de la sesión, primero que nada, vamos a tomar en cuenta que vamos a hablar de células y que las células las hay obviamente de 2 tipos, ¿verdad? Que son los que van a ir aquí y acá. Y que unas están presentes en animales y otras están presentes ya ustedes van a poner aquí la respuesta que consideren correcta.
Y bueno, de las células, ¿cuáles son las características generales? Y aquí las van a poner, ¿sí? Pueden ser varias, más de una obviamente. Y en cuanto a la estructura general de la célula, nos dan aquí membrana plasmática, citoplasma, material genético. ¿El material genético que qué? Que controla y regula el funcionamiento celular. El citoplasma, ¿qué hace el citoplasma? Pues aquí colocan su función. En la membrana plasmática, ¿qué es la membrana plasmática? Y van a colocar aquí su función. Bueno, en el tipo de célula que hayan ustedes colocado aquí, nos dice que están presentes en animales y que están presentes en qué más. Y aquí las van a poner. Obviamente que las imágenes pues van a ayudar un poquito a que ustedes puedan pensar cuáles son las palabras o puedan relacionar cuáles serían las palabras de acuerdo a la imagen que ustedes colocarían en esos recuadros. La membrana plasmática es uno de los integrantes de este tipo de célula. La pared celular también está integrado en este tipo de célula. Y bueno, faltan otros componentes que son los que van a ir aquí en estos 3 cuadritos. Y bueno, ahora sí que ya estamos casi en la recta final para poder realizar o llevar a cabo esta actividad. Es bien importante que ustedes realicen todas las actividades porque en base a ellas ustedes van a poder autoevaluarse o saber qué tanto han aprendido. Y ahora sí que lo que les puedo decir es que la célula es muy importante. ¿Por qué? Porque sin ella nosotros no tendríamos vida. La célula, como muy atinadamente lo dice su definición en casi todos los apartados que ustedes puedan encontrar y que investiguen la definición de célula, nos van a decir que es la unidad básica, vital y funcional que todo ser vivo posee. Aunque no existen cálculos y o datos certeros en cuanto a la cantidad de células que hay en nuestro cuerpo, se estima que aproximadamente entre 50 y 100 billones. Y entre ellas, aproximadamente hay 200 diferentes células que se encargan de funciones distintas. La célula forma los tejidos, que forman órganos, quienes constituyen sistemas y que a su vez forman a los seres vivos. Chicos, si no hay célula, no hay vida. Esto se lo digo a manera de que valoremos el hecho de que tenemos vida y de que estamos formados por célula y que por eso es muy importante analizarla, estudiarla. Bueno, pues hasta aquí estaría yo terminando. Sí les pido por favor que reflexionen acerca de los conceptos vistos el día de hoy y que estamos concluyendo la sesión número 12 y que todavía falta la sesión número 13. En la sesión número 13 se va a trabajar acerca de lo que es el cambio climático y les voy a dejar una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si tienen con qué anotar, anoten por favor. ¿Qué puedo hacer para evitar el cambio climático? Se los voy a anotar por aquí en un apartadito. ¿Sale? Esta va a ser la pregunta que van ustedes a anotar. Media feita mi letra, pero bueno, se dificulta un poquito escribir así. ¿Qué puedo hacer
¿Qué puedo hacer? Que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo dejar de generar tanta contaminación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evitar el cambio climático? Para evitar estoy escribiendo peor que un niño de primaria con este método, ¿eh? Para evitar el cambio climático. El cambio climático. Ustedes mismos pueden ir indagando antes de la sesión 13. Pueden ir indagando qué cosa es el cambio climático, por qué se realiza ese cambio climático, por qué afecta o de qué manera afecta ese cambio climático. Y si nosotros podemos hacer algo para evitarlo y qué cosa es lo que podemos hacer para evitarlo. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Ahí está, chicos. ¿Qué puedo hacer para frenar el cambio climático? Bueno, y eso sería todo en cuanto a esta sesión número 12. Sí les pido por favor que revisen la información utilizada desde la sesión número 1 hasta la sesión número 12 y las actividades realizadas en cada una de las sesiones para que puedan ustedes mismos verificar cómo han ido avanzando y qué tal han ido comprendiendo cada uno de los temas que se han manejado en las sesiones. ¿Sí? Bueno, pues mi nombre es Leticia Núñez Cuevas, de CONALEP Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Y por hoy es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo estoy por aquí con ustedes, apreciables alumnos. Mi nombre es Leticia Núñez Cuevas, del plantel Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, y en esta ocasión estaré con ustedes en esta 13ª y última sesión para hablar un poquito del cambio climático, en el cual vamos a llevar a cabo algunas lecturas, van a realizar algunas actividades de cuestionario, van a ver un video para ir obteniendo más información para que ustedes puedan responder las preguntas y finalmente se les va a aplicar un cuestionario donde se van a englobar todas las sesiones. Si recuerdan ustedes, les comenté en la sesión número 12 que dieran un repaso a las sesiones de la 1 a la 12 para que pudieran responder las preguntas precisamente que se les van a poner al final de esta sesión. Ya es casi lo último, jóvenes, para que ustedes puedan concluir su curso. Y vamos a comenzar. Sean bienvenidos a la sesión número 13. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Cuáles son las causas?
Las principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. En la atmósfera de la Tierra estos existen de manera natural, pero la actividad antropogénica viene incrementando su concentración en la misma, produciendo un ascenso en la temperatura media global. Bueno, y para comentar acerca de los términos que se están aplicando aquí, tenemos la palabra antropogénica, la cual hace alusión a que son las actividades originadas por el hombre las que vienen incrementando precisamente este tipo de concentraciones, provocando el desastre del que ustedes a continuación van a conocer. Hay además una serie de gases de efecto invernadero creados íntegramente por el ser humano, como los halocarbonos, que son aquellos compuestos que contienen cloro, bromo o flúor y carbono. Estos compuestos pueden actuar como potentes gases de efecto invernadero en la atmósfera y son también una de las causas del agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera. El calentamiento climático, debido a actividades antropogénicas, ha incrementado de 0.85 grados Celsius, que serían de 0.65 a 1.06 grados Celsius, la temperatura media global, registros globales en tierras y mares, respecto de los valores registrados en la era preindustrial, que fue de 1880 a 2012. En este quinto informe que se está presentando del año 2014. Y bueno, acerca de los efectos sobre el clima, tenemos una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones, sequías y tormentas. Y bueno, aquí le podemos agregar todavía algo referente a lo que son los socavones. Los socavones que, como ustedes han podido observar en las noticias, si alguien de ustedes ve las noticias, que se han originado socavones en diversas partes de nuestro país. Y eso es precisamente uno de esos efectos. Smile and Learn. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado,
Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Bueno. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Entonces, como ustedes pueden ver, este video que les acabo de presentar nos da un poco más de información acerca de la resolución del caso que se les planteó en la sesión número 12. Y aquí tenemos, yo le puse cierre del caso porque realmente pues, es el cierre del caso. Aquí en esta sesión número 12 tendrán que dar respuesta a la pregunta que se les realizó en la sesión, al final de la sesión número 12. ¿Qué puedo hacer para evitar el cambio climático? Contestando qué, cómo y por qué los avances de la ciencia y tecnología pueden incidir de manera positiva o negativa en el entorno natural mediante las aportaciones de las ciencias naturales, que son la física, química y biología. El cambio climático que vivimos en la actualidad es el producto del efecto invernadero que se estima que inició hace 120 años. El 2 de mayo de 2021 se declara extinto el glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Bajo este tenor, expertos pronostican como efecto del calentamiento la desaparición total de los glaciares mexicanos. Y bueno, vamos a continuar con una serie de preguntas que en este caso, bueno, estas son 4 nada más. Para empezar, ¿qué puedes hacer para evitar el efecto del calentamiento que originó la desaparición de los glaciares mexicanos? Número 2. Explica qué es el cambio climático. Número 3. ¿Qué factores intervienen en el cambio climático? Bueno, el calentamiento global y el efecto invernadero. 4. ¿Qué elementos y compuestos están presentes en los gases de efecto invernadero? Y esas preguntas las pueden ustedes responder ya conforme a la información proporcionada anteriormente. Ahora bien, para evitar el cambio climático, ahora sí que para evitarlo es necesario que ustedes respondan estas 11 preguntas, que es un cuestionamiento que relaciona todas las ciencias que ustedes vieron aquí en las 12 sesiones, más bien en las 13 sesiones, las 12 anteriores y esta última. Aquí se engloban las 3 ciencias que corresponden a las ciencias naturales. Entonces, les dejamos por aquí estas 11 preguntas con las cuales estamos finalizando la sesión número 13. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo de mi parte. Yo espero que haya sido
un aprendizaje enriquecido el de ustedes y ya ustedes se van a poder autoevaluar si ustedes repasaron, si ustedes estudiaron y van a poder responder estas preguntas que se les hicieron aquí en la sesión número 13. De mi parte es todo. Les deseo el mayor de los éxitos en el inicio de su carrera profesional técnica y bienvenidos a la familia CONALEP. Muchas gracias.